Era una casa que desde su interior podrías mirar el futuro con mucha confianza. Era una casa de esperanza. Y viendo estas características de la casa y del padre dueño de esta casa, una pregunta razonable sería, ¿habría alguien que quisiera salir de ese lugar? ¿Quién querría abandonar esa casa de la esperanza? ¿Habría alguien? La respuesta lógica sería, no. ¿Cómo va a querer alguien salir de un lugar de esas características? ¿Estaríamos locos o qué? Lo más razonable sería que si tú vives en esa casa, anclaras tu vida, afirmaras tu vida en ese lugar y no saldrías de allí ni para nada, ni para dar un paseo. Amarías ese lugar, amarías a ese padre, estarías deseoso de ser cubierto toda tu vida, hasta el fin de tus días, en ese lugar. Y eso sería lo más razonable de pensar. Pero hay una moda que está circulando por muchas de las ciudades de nuestro país e incluso en muchas de las grandes ciudades del mundo, es la moda del candado del amor. ¿Habéis oído hablar de esta modita? Bueno, pues lleva más de 10 años funcionando la moda y consiste en que una pareja enamorada coge un candado de estas características, ahora incluso ya los han comercializado en forma de corazón, y ponen sus nombres, el nombre de él, el nombre de ella o las iniciales de ambos, y las anclan a un puente, a una construcción o a parte de algún mobiliario urbano de alguna de las grandes ciudades y cierran el candado con llave y lo dejan allí, simbolizando que esa pareja quiere hacer un compromiso de pacto entre ellos, quieren que su amor sea como ese candado, un amor perdurable, un amor inquebrantable, un amor atado entre ellos. Ahora, ¿qué pasa? Pues que hay personas que cuando se deshacen de la llave para dejar señalizado ese amor, al cabo del tiempo, pasado el tiempo, buscan la llave para abrir el candado y romper ese compromiso y abandonar la relación. Así que, con el paso del tiempo, hay personas que se alejan de ese amor inquebrantable que se habían prometido el uno al otro. Y en el ámbito de esta parábola sucede lo mismo. Hay un hijo, el hijo menor de la parábola, que mientras estaba con su padre en su casa, decidió anclar su vida a su padre y tirar la llave porque él quería permanecer allí de manera eterna, perpetua. Pero ¿qué pasó? Que con el paso del tiempo, el hijo menor le vemos deseoso de abrir ese candado que le unía a su padre y a esa casa para ser libre, para soltarse de la cobertura de ese padre y de esa casa. Y por lo tanto, ¿habría alguien que se querría salir de esa casa? Por supuesto que sí. La palabra nos dice que sí, que hay un hijo, el menor, que estaba deseoso de volar, deseoso de huir del ámbito familiar, del ámbito de la casa de su padre. ¿Y cuáles eran las razones por las que este joven quería hacer eso? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Vamos a ver 3 actitudes que tenía el hijo menor y que le llevaron a buscar la llave, a abrir el candado que le unía perpetuamente a su padre y salir de la casa de la esperanza. Vamos a hablar de alejándonos de la esperanza y para eso, por favor, me podríais acompañar a la misma parábola del hijo pródigo, Lucas, capítulo 15, versículo 11. Vamos a leer solamente unos versículos porque hoy nos vamos a detener solamente en analizar al hijo menor. La semana pasada hablamos del padre, de la casa del padre. Hoy vamos a hablar del hijo menor y cuáles serán esas características que fueron decisivas para que él tomara la decisión de alejarse de la casa del padre. Así que Lucas capítulo 15, versículo 11 al 19, vamos a leer ahí esos versículos. ¿Lo tenéis todos? ¿Sí? Muy bien. Dice así, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas
que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Por qué no oramos y le pedimos bendición al Señor sobre su palabra? Padre, queremos pedirte una vez más, suplicarte que nos toques a través de tu palabra, que nos ilumines, que traigas un momento de claridad sobre nuestras vidas y que nos hagas volver en sí para ver y recapacitar dónde estamos, Señor, y si estamos en la buena dirección. Señor, ayúdanos a mirarnos al espejo de tu palabra y encontrarnos, vernos con los ojos que tú nos ves. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Entonces, ¿por qué razón este hijo menor quiso abandonar la casa paterna, una casa llena de esperanza, una casa en la que tenía asegurada la restauración, tenía asegurada la honra, tenía asegurado los privilegios, un lugar tan hermoso? ¿Por qué? Bueno, había 3 actitudes, como digo, que le alejaron progresivamente de esta casa de la esperanza. La primera actitud, yo la he llamado una actitud de insatisfacción, una actitud de falta de contentamiento. Y lo veo reflejada en la frase del versículo 12. Él le dice a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y es una frase que parece insignificante, pero que nos revela cómo estaba el corazón del hijo en relación a su padre y en relación a su casa. El hijo menor lo tenía todo. Tenía un padre en una excelente posición económica, un padre al que no le faltaba nada, un padre que tenía bajo su dominio jornaleros, un padre que compartía todo lo que tenía con él, un padre que le perdonaba todo, un padre compasivo, un padre atento, un padre sensible. Lo tenía todo, pero había una cosa que este hijo menor no tenía. ¿Qué era lo que no tenía? No tenía contentamiento. Estaba insatisfecho, no era feliz. Era una persona que, a parecer, por lo que se desprende esta frase, no le llenaba todo lo que tenía. No era suficiente todo lo que tenía. La situación privilegiada que él tenía no le era suficiente. En lo profundo de su ser, creía que su vida podría ser mejor, que podría ser mejorada de manera significativa. Sentía que algo debía cambiar en él, algo debía cambiar en su entorno. Sentía que necesitaba hacer algo para lograr eso que creía que le faltaba. Y pensaba que eso tenía que ver con salir de la casa. Ahora, no sé si te sientes identificado con esa actitud que tenía este hijo menor, pero en la actualidad yo veo muchas personas en esta condición, muchas personas insatisfechas, infelizmente insatisfechas, personas que tienen una insatisfacción crónica, una falta de contentamiento preocupante, personas que quieren otra vida, que sienten que lo que tienen a su disposición no es suficiente, que necesitan algo más. Y sabes, esta actitud de insatisfacción crónica no es algo que solamente le suceda a los pobres. Es evidente que alguien que tiene escasez de recursos, pues es más lógico que tenga insatisfacción. Si no puede pagar el alquiler o la hipoteca, si no puede pagar la luz, el agua, es normal que haya una insatisfacción en esa persona, que no esté contenta esa persona. Pero sabes, esta actitud de insatisfacción crónica le suceden a pobres y a ricos. Le suceden a enfermos, que es normal que una persona enferma se sienta insatisfecha con su situación y quiera mejorarla, pero también le suceden a gente que está en plenitud de facultades físicas, que está a rebosar de salud. Le sucede a gente solitaria, que no tiene a nadie a su alrededor, es normal, porque a quien le gusta estar solo todo el tiempo, pero le sucede también a gente que está rodeada de una multitud, rodeada de numerosos seres queridos y familiares. De hecho, una de las noticias bomba de este verano, qué duda cabe, ha sido la salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid, ¿sí o no? Cristiano Ronaldo decidió salir de la casa madridista para irse a una provincia apartada llamada Turín, Juventus de Turín, esta hora. Y entonces algunos periodistas les escuchaba debatir sobre la decisión de Cristiano Ronaldo y por supuesto decían que había sido un error, que qué error más garrafal, que lo que Cristiano Ronaldo tiene es gracias al Madrid, que es el mejor equipo de la historia y que estando allí, en esa casa, la Casa Blanca, la casa madridista, que Cristiano Ronaldo puede tener todas las victorias, todos los éxitos, todos los triunfos que él había soñado. Y de hecho así ha sido, tiene un palmarés envidiable y difícilmente alguien va a poder lograr alcanzarle, excepto Messi, claro. Pero bueno, eso es otro tema. El caso es que
Ronaldo ha decidido salir de la casa madridista. Y le decían los periodistas, es que es un hombre insatisfecho, tiene una insatisfacción crónica, no está contento con nada. Ya lo hemos visto durante estos casi 10 años que ha estado en el Real Madrid. Si metía 2 goles, a veces ni los celebraba. ¿Por qué? Porque no estaba satisfecho con la forma en la que estaba jugando o no estaba satisfecho por alguna razón. Si su equipo estaba a punto de acabar el partido empatando o perdiendo y sus compañeros metían un gol o 2 y hacían que el equipo del Madrid ganara o empatara, Cristiano no celebraba los goles, estaba insatisfecho porque si no era él el que metía los goles, pues no estaba contento. Si le mejoraban su contrato y le daban un dinero que es una locura, pues tampoco estaba contento, nunca estaba satisfecho. Y decían, Cristiano Ronaldo, con todo lo que tiene, con todo lo que es, con todo lo que ha logrado, sufre, decían ellos, de insatisfacción crónica. Y eso es algo que le pasa a alguien guapo, rico y buen futbolista, como dice él, ¿no? Por lo tanto, es una actitud que puede pasarle a cualquier persona, la de la insatisfacción crónica. Y hay un tipo de insatisfacción, como decía antes, que es sana. Yo le llamaría incluso insatisfacción santa, que es querer mejorarse, querer estar mejor mañana que lo que estoy hoy, querer mejorar en mi faceta como hombre, como padre, como esposo, como trabajador, querer mejorar en lo que tengo. Eso no es algo negativo si no nos obsesiona, claro. Pero si se convierte en algo que nos controla, puede destruirnos y puede dañarnos y puede colocarnos en una situación que no vaya a ser nada agradable, porque la insatisfacción crónica tiene unos efectos devastadores sobre nuestra vida. Por ejemplo, alguien que sufre de insatisfacción crónica es una persona que maneja un alto índice de ira, de enojo en su interior. Es una persona que la insatisfacción le lleva a enfadarse con todo y con todos. Y vive echando pestes por la boca, criticándolo todo, maldiciendo, blasfemando. Y claro, ese efecto, el de vivir enojado, el de vivir siempre en ebullición en el alma, pues tiene otros efectos también, que son los conflictos con otras personas. Una persona que se enoja a las primeras de cambio, pues va a tener problemas en su hogar, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, en su trabajo, con sus empleados, con su jefe, con sus compañeros, en su vecindario. Va a ser una persona que va a experimentar, por esa insatisfacción crónica, va a experimentar unos efectos bastante preocupantes. Hay personas incluso que por la insatisfacción crónica padecen el insomnio. Les cuesta conciliar el sueño por las noches. Y como no pueden dormir, pues surge la ansiedad, surge el agotamiento, surge pues un montón de problemas emocionales que se suscitan de esa actitud. Así que esa actitud que tenía el hijo menor, la de insatisfacción, no estoy contento con la situación que tengo, le causó una serie de efectos y le llevaron a salir de la casa de la esperanza. ¿Y cuál sería un poco el antídoto contra esta insatisfacción crónica que es tan devastadora como estamos viendo? Me gusta un versículo del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 11. Dice el apóstol Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo dice que él tenía una clave para la insatisfacción crónica, para la falta de contentamiento, y era entrenar el contentamiento. Me encanta que la frase dice, he aprendido a contentarme. O sea, que esto no es algo, el contentamiento, que viene de fábrica. Es algo que hay que ejercitar, es algo que hay que trabajarlo, es algo que necesita ser desarrollado de manera intencional en nuestra vida. Y Pablo así lo había hecho. Y por eso él, en la abundancia o en la escasez, podía estar satisfecho, podía estar feliz, podía estar contento. Ahora, ¿cómo podríamos entrenar el contentamiento? Déjame darte dos claves sencillas que yo he introducido en mi vida a lo largo de estos años y que me han ayudado mucho a ser feliz en la abundancia o en la escasez, a tener contentamiento cualquiera que sea mi situación. Fíjate este versículo en Eclesiastés, capítulo 5, versículo 18, es un pasaje escrito por Salomón, el sabio Salomón, y él se introdujo en un estudio, una investigación en la que se involucró mucho para ver cuál era lo más satisfactorio, qué era lo mejor debajo del sol, aquí en la tierra, qué comportamientos, qué actitudes eran las mejores para vivir aquí sin
acabar fundido. Y dice esto en una de sus conclusiones. Tiene varias conclusiones en Eclesiastés, pero una de ellas es esta. Eclesiastés 5:18. He aquí, pues, el bien que yo he visto, lo bueno, es decir, lo que sería sabio hacer, ¿qué es? Dice, comer, beber y gozar del bien de todo tu trabajo con que te fatigas debajo del sol todos los días de tu vida que Dios te ha dado, porque esta es tu parte. Así que, ¿cómo ejercito el contentamiento para estar contento en cualquiera que sea mi situación? Dice Salomón que necesitamos disfrutar lo que tenemos en nuestro poder. Necesitamos ser capaces de apreciar la cantidad de cosas buenas que Dios nos ha dado. Ser capaz de poner el ojo, la mirada en la abundancia que Dios ha hecho caer sobre cada uno de nosotros. Aprecia lo que tienes. Sé agradecido con Dios, dice Salomón. Esto es lo bueno, esto es el bien que yo he visto. A la gente que hace esto le va bien en esta tierra. No sufre de insatisfacción crónica, no sufre de falta de contentamiento, no toma decisiones erróneas y se aleja de los lugares donde estaría seguro. Así que Salomón dice, disfruta lo que tienes, aprecia lo que Dios te ha dado, sé agradecido. Y como digo, hay que trabajarlo. ¿Por qué? Porque esto no viene de fábrica tampoco. Desde que somos niños, los niños no saben apreciar lo que tienen, no saben disfrutar lo mucho que tienen. Por lo menos yo lo veo en mi vida cuando era niño y lo veo también en la vida de mis hijos. Mis hijos tienen un montón de cosas, tienen más de lo que necesitan, más de lo que yo me he podido permitir como padre y mucho más de lo que mis padres se permitieron cuando eran niños. Y sin embargo mis hijos, el día de su cumpleaños o el día de Navidad, empiezan a abrir los regalos y abren, quitan el papel, el envoltorio a uno de los regalos. Ah, vale, muy bien. Siguiente regalo. Ah, mira, sí, vale, pum. Otro regalo. Y empiezan a tener como costumbre el hecho de que van a recibir muchos regalos. Y cuando ya los han visto todos, los dejan ahí arrinconados y se bajan a la calle a jugar al fútbol, a lo más sencillo. No son capaces muchas veces de apreciar lo mucho que tienen. Mis hijos, cuando se sientan a la mesa a comer, no comen siempre arroz. No comen siempre un trozo de pan y un trozo de queso. Comen una variedad increíble de alimentos que, como digo, ni mis padres ni mis abuelos comieron jamás. Y no solo eso, sino que el 80% de este planeta tampoco los disfruta. Y sin embargo, para ellos es normal. Y nunca les vas a decir, ay, Señor, gracias por este trozo de salmón. Ay, mamá, gracias que hoy nos podemos permitir la verdura, que hoy nos podemos permitir el filete de ternera. No se paran a pensarlo. Son inmaduros. Y en unos niños, pues bueno, todavía se puede entender. Pero ¿qué pasa cuando nosotros reproducimos esa misma actitud de los niños en la etapa adulta? Cuando damos por hecho todas las grandes cosas, las buenas cosas que Dios nos ha permitido disfrutar. Y no nos paramos a apreciarlas y a decir, ¡wow! Tengo ropa, tengo vestido, tengo comida en casa. ¡Wow! Tengo trabajo, ¡wow! Tengo provisión. ¡Wow! Tengo una esposa, ¡wow! Tengo un esposo. ¡Wow! Tengo unos hijos. ¡Wow! Tengo una iglesia. ¡Wow! Gracias. No, en vez de eso decimos, pues es que otros tienen más. Pues que yo conozco a alguien que tiene 2 maridos. Pobrecillo. Así que tiene que llegar un momento en el que entrenemos la actitud del contentamiento y que llegue a salir por nuestra boca la frase, lo que tengo es suficiente, lo que tengo es inmerecido. Gracias, Señor. Tiene que llegar a ese punto nuestra boca para poder eliminar la insatisfacción crónica. Pero hay otra cosa que creo que es importante también tenerla en cuenta para contrarrestar esa insatisfacción crónica que está en el ambiente, que está en muchos de los seres humanos de este planeta. La veo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 18. Son palabras también del apóstol Pablo, y dice lo siguiente, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que aquí el apóstol Pablo está hablando de 2 cosas. Cosas que se ven, cosas que no se ven. Dice que las cosas que se ven no duran, son temporales. Y las cosas que no se ven son eternas, duran para siempre.
Así que, ¿qué significa esto? Para mí significa que si queremos desarrollar contentamiento, si queremos aprender a estar satisfechos con lo que tenemos, aparte de agradecer lo que tenemos, aparte de dar gracias a Dios por todo lo que tenemos, también sería bueno enfocarnos más en las cosas que no se ven que en las cosas que se ven. El hijo menor, ¿por qué estaba insatisfecho? Porque no agradecía lo mucho que tenía en esa casa y también porque sus ojos estaban constantemente mirando a un horizonte incierto. Estaban mirando a las cosas que se ven. ¿Qué simbolizan las cosas que se ven? Simbolizan las cosas que son importantes, pero las cosas que no se ven son las cosas que son verdaderamente importantes. Son las cosas vitales, son las cosas esenciales por las que deberíamos trabajar, por las que deberíamos perseguir. Pero el hijo menor solo buscaba las cosas que se ven. ¿Y qué son esas cosas que se ven? Pues las cosas que se ven tienen que ver, pues, con, por ejemplo, la apariencia, con verse bien. Hay gente que está enfocada en esta tierra únicamente en verse bien delante de los demás, en ser reconocido, en tener una reputación, en tener un estatus, en tener, pues, una serie de seguidores. Y se enfocan en eso en su vida. Y claro, cuando tú tienes ese enfoque, cuando te obsesiona lo exterior, cuando te obsesiona cómo te ven, pues es muy normal que surja la insatisfacción crónica. Es muy normal que no estés satisfecho con tu vida. Es muy normal, porque habrá gente que le guste lo que ve, lo que tú proyectas, pero hay personas que no les gusta. Y ese que no le gusta va a ser como un dardo que te va a causar insatisfacción crónica en tu vida. Ahora, si en vez de enfocarnos en eso que se ve, en verse bien ante los demás, nos enfocamos en estar bien, nos enfocamos en tener un carácter, en trabajar lo que no se ve, las actitudes de nuestra vida, te aseguro que vamos a tener mucha más satisfacción, mucho más contentamiento en nuestra vida. Si en vez de querer que me vean bien, procuro estar verdaderamente bien, si en vez de buscar la aprobación de los demás, busco la aprobación de Dios y cultivo mi relación con Jesús, te aseguro que voy a tener más contentamiento, sea cual sea mi situación. Ahora, hay otra cosa que se ve, que es, por ejemplo, el sentirte bien. Hay gente que el enfoque de su vida es el placer. Quiero sentirme bien, quiero tener buenas sensaciones, quiero sentir cosas positivas en mi interior y voy a buscarlas. Solo quiero escenarios que me otorguen cierto placer. Y lo buscan. Bueno, pues ese enfoque es el que tenía el hijo menor de esta parábola. ¿Por qué se fue? ¿Por qué se alejó de la casa este joven? Porque lo que buscaba con sus ojos de manera desesperada era sentirse bien. Todo el tiempo. Estar en una fiesta constante, una fiesta eterna. Pero las fiestas que él buscaba duran muy poco. Son temporales. Pero si este joven, en vez de enfocarse en sentirse bien, se hubiera enfocado en hacer lo correcto, pues seguro que su satisfacción hubiera sido mayor y jamás habría roto su anclaje al Padre y a la casa del Padre. Jamás hubiera experimentado las consecuencias terribles que experimentó. En vez de buscar sentirse bien, debía haberse enfocado en hacer lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Lo que Dios dice que es lo correcto. Y eso es lo que no se ve, pero que es eterno, que dura para siempre. Así que las cosas que satisfacen duran y son aquellas que no se ven y son en las que nosotros tenemos que fijar nuestra mirada si queremos tener satisfacción y contentamiento. Ahora, hubo una segunda actitud que este hijo menor tenía y que también le llevó a abandonar esa casa de la esperanza, abandonar a ese padre amoroso que tenía. Y lo vemos también en el versículo 12. Dice, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y hemos dicho que esta frase revelaba una actitud de insatisfacción en el hijo, pero aquí también esta frase nos revela una actitud de impaciencia. Impaciencia. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la herencia que él estaba pidiendo a su padre era suya, pero estaba destinada a otro momento, a otro tiempo. ¿Cuándo? Cuando el padre falleciera. Sin embargo, él no estaba dispuesto a esperar ese momento. Quería su parte y la quería ya. Y eso es un síntoma claro de impaciencia. Es un síntoma de que este joven no solamente ponía sus ojos en lo que se ve, no solamente era una persona desagradecida, sino que era una persona impaciente. No tenía la tranquilidad para esperar
aquellas cosas que le pertenecían, aquellas cosas que estaban destinadas para él. Lo quería ya, quería acelerar los procesos. Y eso es algo que causa mucho dolor. De hecho, en la Biblia hay numerosos ejemplos bíblicos de personas que eran impacientes, que no supieron esperar el momento para recibir las cosas que Dios tenía para ellos, y les causó mucho dolor esa impaciencia. Por ejemplo, Abraham y Sara, que son los padres de la fe, son patriarcas que son ejemplares en muchos aspectos, pero ellos recibieron una promesa, una grandísima promesa. Tendréis vosotros dos un hijo, y ese hijo será una bendición para todas las familias de la tierra. Y de él va a salir el que será la bendición de todas las personas de este planeta. Y pasó el tiempo, y la promesa no venía. Muchos conocéis la historia. ¿Y qué sucedió? Que Abraham, hablando con su esposa, llegaron a la conclusión de que si iban a disfrutar de esa herencia tan importante que se les había prometido en el pasado, tendrían que actuar, que ya estaban hartos de esperar, que era el momento de hacer las cosas y ya. Y sabemos que Abraham se acostó con una de sus siervas y tuvo un hijo, y ese hijo no le trajo la dicha, la alegría que él pensaba que le traería, sino todo lo contrario, mucho dolor. ¿Por qué? Por no saber esperar. Le sucedió también a Saúl, el primer rey de Israel. No olvidemos que Saúl fue escogido por Dios como rey. Pero ¿cuál fue su problema? Que no sabía esperar. Era una persona que tenía sus ojos fijados en lo que se ve. Siempre buscaba verse bien delante del pueblo, sentirse bien. Buscaba tener cosas, tener un poderío económico. Y cuando Dios le decía algo y le decía, vas a conseguir una victoria contra Amalek, pero necesitas esperar 3 días hasta que venga el profeta Samuel a ti, ¿qué hizo Saúl? Se adelantó, se hartó de esperar. Se hartó de esperar y dijo, pues yo no espero ni un minuto más. Me voy a poner manos a la obra y voy a hacer yo un sacrificio para consultar a Jehová, algo que estaba prohibido para un rey. Y sabemos que esa impaciencia le ocasionó la ruina y la perdición. Y en la actualidad, hermanos, no sé vosotros, pero yo también veo que la impaciencia se apodera muchas veces de nuestras vidas, que vivimos una sociedad en la que no es fácil esperar. Vivimos una sociedad en la que creemos que nos espera algo grandioso, algo importante en el futuro, y nos cuesta esperar a que eso importante que estamos pensando que nos va a llegar, pues llegue en su momento. Y por lo tanto, nos falta muchas veces la calma y la tranquilidad para esperar. Pero fíjate lo que dice Proverbios 21:5. No sé si lo podemos ver ahí en la pantalla. Proverbios 21:5 dice que el que se apresura alocadamente, de cierto, va a la pobreza. El que se precipita, el que actúa antes de tiempo, el que se harta de esperar, el que no tiene la tranquilidad para esperar por lo que quiere o por lo que le corresponde, va a la pobreza, va a la ruina. Y esto fue lo que le pasó a este hijo menor. Se alejó de la casa de la esperanza porque le faltó la capacidad de esperar por lo que quería. Le faltó la capacidad de esperar por lo que deseaba y quiso adelantar los plazos, quiso acelerar los procesos y eso le causó pobreza. Ahora, ¿cómo podemos contrarrestar la impaciencia? ¿Cómo podemos cultivar la capacidad de esperar y de tener tranquilidad hasta que podamos lograr aquello que nos pertenece a nosotros, que Dios nos ha dado? Pues mira, en Lucas capítulo 24 hay una historia muy conocida, la de los discípulos de Emaús, y yo quiero resaltar una cosa que veo claramente en estos versículos. Sabéis que cuando Jesús fue crucificado, luego fue sepultado, estuvo 3 días sepultado, y en el tercer día, bien temprano, 2 de sus discípulos salieron de Jerusalén por miedo, se cansaron de esperar a ver si Jesús iba a resucitar como había dicho, y caminaron hacia una aldea que estaba a unos kilómetros de Jerusalén. Y mientras iban caminando se acercó un hombre, que sabemos que era Jesús, y les preguntó, oye, ¿por qué? ¿Qué estáis hablando entre vosotros? Los vio ahí hablando así de manera muy acelerada, incluso los vio tristes, y les dijo, ¿qué estáis hablando mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y estos hombres dicen, pues mira, estamos hablando de Jesús, el Nazareno, que fue un varón profeta, que fue poderoso en obra, en palabra de parte de Dios, que todo el pueblo lo pudo ver y disfrutar, pero estamos hablando también de que lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo sentenciaron a muerte y lo crucificaron. Y el versículo clave es este 21, y es que nosotros
Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya el tercer día que esto ha acontecido y nosotros no le hemos visto resucitar. Así que, ¿cuál fue el problema de esta impaciencia de estos discípulos que salieron y no vieron lo prometido, no vieron a Jesús resucitado, como Él se lo había comentado antes de que muriera? Pues fue la impaciencia, fue que ellos tenían unas expectativas, nosotros esperábamos pues que Él había de redimir a Israel, nosotros esperábamos que Él viniera con su ejército, con sus armas y destruyera a los romanos, destruyera a los religiosos, destruyera la maldad de este planeta y luego nosotros, sus seguidores, pudiéramos reinar juntamente con Él de por vida. Nosotros esperábamos eso, pero ahora llevamos ya 3 días y de eso nada de nada. ¿Cuál era el problema que tenían ellos? Para mí, las expectativas que tenían en su corazón eran distintas a las expectativas que tenía Dios. Sus expectativas no coincidían con lo que había en el corazón de Jesús o en el corazón de Dios. Y a veces nos pasa eso, que nos impacientamos porque esperamos algo, hemos pensado que hay cosas que tienen que suceder de una manera, pero no están sucediendo, pero no suceden. Pasa a nivel matrimonial. Tú estás de novio y esperas que ese sea un príncipe azul. Esperas que ella sea una princesa vestida de rosa o de verde clarito, yo qué sé. Tú esperas que él va a ser el hombre atento, que te abra siempre la puerta allá por donde pases. Tú esperas que sea un hombre que siempre te reciba con un beso, con una flor y con un bizcocho. Tú esperas que esa mujer sea atenta, sea cariñosa, te escuche. No sé, tienes expectativas en cuanto a él y en cuanto a ella, pero te casas y después de un tiempo resulta que lo que tú esperabas no se ha cumplido. Y eso te frustra, te llena de indignación, te llena de impaciencia. Quiero lo mío, quiero lo que se me ha prometido, te dices a ti mismo, pero a veces ni siquiera se te ha prometido, te lo has autoimpuesto tú. Y a veces hay gente que está exigiendo a su pareja cosas que esa pareja no se ha comprometido, pero fue una expectativa que se arraigó profundamente en el interior de la persona y ahora dice, págame lo que me debes. Y le está haciendo la vida imposible al otro o a la otra. Pasa con los hijos. Voy a tener un hijo y va a ser así, va a ser de esta manera, va a ser maravilloso, va a ser... Y resulta que es una cola de lagartija, como suele decir. No para, te vuelve loco. Tú habías soñado en ir de visita a casa de unos hermanos y que dijeran, uy, qué niño más majo tienes, mírale, qué obediente, qué serio, mira qué bien, qué buen padre eres. Y tú, sí, ya ves. Y resulta que tu hijo no se está quieto, le tienes que atar con un no sé, tienes que... Porque es que no, te deja mal en todos los sitios donde vas. Tú esperabas algo y no se cumple. Y sientes indignación, sientes impaciencia, te cansas de esperar y tomas una decisión precipitada. Te divorcias, le pegas a tu hijo para enderezarle y, no sé, haces algo que crees que va a funcionar, pero no. No dejas que transcurra el tiempo y que tú y Dios, trabajando a través del tiempo, puedas conseguir esa herencia importante que Él ha prometido para tu vida. Entonces, a veces, el no tener ajustadas las expectativas con Dios, el no sincronizar lo que yo deseo con lo que Dios desea, me puede generar impaciencia. Y me puede llevar incluso a luchar de manera espiritual por cosas que Dios dice no son para ti o no son para ti ahora, y yo me impaciento y hago un montón de cosas absurdas y locas que me llevan a la pobreza, que me llevan no solo a la pobreza material, sino también a la espiritual y a la humana. Así que qué importante es tener bien ajustadas nuestras expectativas. Decían los discípulos de Emaús, nosotros esperábamos que, y resulta que ahora la cosa es distinta. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? No sé qué es lo que esperaba el hijo menor de esta parábola, pero seguro que esperaba cosas que aún no habían sucedido y se sentía defraudado y se cansó de esperar y salió corriendo de la casa de la esperanza. Tercera actitud y última. Tercera actitud que tenía este joven y que le llevó a romper su firmeza en la relación con su padre y en su casa. Es una actitud, yo llamo, independiente. Lo veo en el versículo 13. Dice que el hijo pródigo se fue lejos a una provincia apartada. Así que este hijo recibió la parte de los bienes que le correspondía, probablemente parte en dinero y parte en posesiones,
Y estoy seguro que la parte de las posesiones las malvendió para obtener el dinero y se fue a otro país. Dice que se fue a una provincia apartada, se fue lejos. Muchos dicen que se fue a una ciudad gentil, por lo tanto abandonó su cultura, abandonó su fe, abandonó a sus amigos, abandonó a sus familiares. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué se va tan lejos? Pues para mí está claro. No quería que nadie opinara sobre lo que él quería hacer. Él tenía muy clara su idea, él tenía claro lo que quería hacer y no quería que nadie le estorbara. No quería que nadie le diera un consejo, no quería que nadie le corrigiera. Y por eso quiero irme muy lejos, porque ojos que no ven, corazón que no siente. Si no saben lo que hago, nunca podrán decirme lo que debo hacer o dejar de hacer. ¿Y qué tenía en mente el hijo menor de esta parábola? Pues dice el versículo 13 y 14 que desperdició sus bienes viviendo perdidamente, que malgastó todo. ¿Cuáles eran los planes que tenía? Darse la gran vida. Quería hacer lo que le apetecía, lo que le viniera a la mano, lo que quisiera. Imagínatele con toda la parte de los bienes que le correspondía, llegando a esa ciudad, a esa provincia apartada, sacando el fajo de billetes allí, entrando en el primer bar del pueblo, todo alegre, contento, había conseguido romper el vínculo con el padre, ya no había unos ojos que lo observaban, era libre, podía disfrutar como quisiera, sin ninguna restricción, y entraba allí en el bar y decía: chicos, la próxima ronda la pago yo, venga, a tomar lo que quisierais. Llevaba el último burro del año, lo tenía todo. Y sabes, con un joven así, con tanto líquido en su mano, ¿qué crees que pasaría? Que se le juntaron como chinches las personas, que las mejores mujeres de aquella provincia apartada vinieron a él. ¡Ay, qué bueno! Oye, ¿qué tal? Siempre hay gente así, que cuando ve el lujo, cuando ve lo esplendoroso, se te pega. Y el hombre estaría súper contento y empezó a gastar. Venga, ya invito a esta chica también, a la rubia, también a la pelirroja también, venga. Venga, que no falte de nada, que yo pago. Vamos a celebrar mi libertad, vamos a celebrar mi emancipación de la casa del padre. Y allí estaba él, disfrutando, derrochando, hasta que malgastándolo de cualquier manera. Y yo creo que en la actualidad sucede también lo mismo. Hay personas que son muy independientes, que no quieren que nadie les estorbe en cuanto a los planes que hay en su corazón. No les gusta que les den consejos, no les gusta que les corrijan, no les gusta que digan: oye, que es una locura lo que vas a hacer. Oye, perdona, piénsalo un poquito, que te va a llevar a la ruina eso. Ay, siempre molestando. Y te los quieres quitar de en medio. Pero desde luego que si nosotros no aceptamos a otra gente a nuestro alrededor, vamos también a experimentar mucho dolor, como el dolor que experimentó este hijo menor. Así que necesitamos entender que somos muy ignorantes de muchas cosas, que nosotros, por nosotros mismos, no podemos conocer todos los detalles de todas las cosas, que no tenemos tanta sabiduría como para no necesitar de nadie. No, yo por mí mismo yo sé cómo manejar mi matrimonio. No, yo sé cómo gestionar mis finanzas. No, yo sé cómo educar a mis hijos. ¿A mí quién me va a enseñar? No, que yo sé manejar mi ira, que yo sé manejar mi intranquilidad, mi falta de paz. No, yo no necesito a nadie. Nada más yo y el Señor, con eso estamos seguros. Sin embargo, la Biblia dice: no, necesitamos el apoyo de otras personas, necesitamos la guía, necesitamos no ser tan independientes. Hoy en día está muy en boga el ser independientes, el ser soberanos de nuestra propia vida, soberanos de nuestro propio territorio. Y hacemos lo que sea para no tomar en cuenta las normas, las reglas, lo que otros tienen que decir sobre nuestra vida y sobre nuestra situación. No queremos alejarlos de nuestra vida, queremos la independencia. Y necesitamos tener cuidado porque somos demasiado ignorantes, somos demasiado limitados como para por nosotros mismos tomar decisiones que nos puedan llevar siempre al progreso. Así que la clave sería, pues, la que dice Proverbios 24:6. Si queremos huir de esa actitud de independencia, Proverbios 24:6 es un pasaje muy conocido que a mí me gusta mucho. Dice: con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Así que, ¿tienes una guerra? ¿Tienes un desafío?
usa el ingenio, ¿vale? Pero no solo el ingenio, sino rodéate de multitud de consejeros y obtendrás la victoria. ¿Cuál es el desafío que estás enfrentando? Usa el ingenio, usa el apoyo de otras personas, usa la multitud de consejeros que te están arropando y que te pueden ayudar a conseguir victoria en ese área. Toma en cuenta el consejo de otras personas. Deja que te corrijan. No cierres la puerta a las personas críticas en tu vida. Te pueden salvar de muchos problemas y de mucho dolor. No lo sabes todo, nunca lo sabrás. Ni yo tampoco. Necesitamos ser interdependientes, apoyarnos en otras personas. Si somos capaces de escuchar a otros, pues no nos meteremos en líos que son enredosos y que nos pueden llevar a una ruina increíble. Seremos más sabios si conseguimos rodearnos de personas que nos puedan aconsejar en la buena dirección. Tienes personas a tu alrededor que te pueden ayudar y dar buenos consejos para obtener grandes victorias. Tienes a tus padres, tienes a tu esposo, a tu esposa, tienes a hermanos en la iglesia que son maduros y son un ejemplo en muchas áreas en las que tú a lo mejor estás flaqueando. Tienes a la Biblia, tienes el Espíritu Santo que te puede guiar en ciertos momentos. Necesitamos abrirnos a la opinión, al escrutinio de otros. Necesitamos tener ese corazón humilde para no caer en la desidia que cayó el hijo menor. Así que, hermanos, concluyendo, la casa del hombre de esta parábola era una casa de abundancia, era una casa de generosidad, era una casa de compasión. No faltaba nada, se compartía todo, se perdonaba todo. ¿Quién querría salir de un lugar así? La lógica dice nadie, pero la realidad nos demuestra que el hijo menor que vivía en esa casa, que tenía por padre a ese hombre, estaba deseoso de salir de allí corriendo. Estaba deseoso de salir de ese lugar, de ser libre. ¿Por qué? Porque no sabía disfrutar. Era una persona insatisfecha crónica, era una persona impaciente, era una persona independiente. ¿Y sabes a dónde le llevó estas tres actitudes? Fíjate, el resultado de estas actitudes. Versículo 14 del capítulo 15. Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Vino una crisis en el lugar donde estaba y los recursos empezaron a escasear. Así que empieza a experimentar los primeros síntomas de debilitamiento. ¿Y qué crees que hace él? Bueno, pues a pesar de las consecuencias, en vez de pararse y reaccionar y volver a su casa, continúa con su plan, quiere seguir siendo el dueño de su propia vida y establece un plan B que consiste en, versículo 15, arrimarse a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Así que, ¿qué hace? Pues en vez de arrimarse al padre, se arrima a un ciudadano. Y el término arrimar en el original es tremendo, es pegarse, como una lapa, pegarse. Me imagino que le dio un quebradero de cabeza a este ciudadano que sería uno de los que no habrían sufrido la crisis y le diría, dame un trabajo, necesito, me está empezando a faltar, no tengo apenas casi para pagar el alquiler ni para comer, por favor, dame un trabajo. Y este ciudadano yo creo que ya se enfadó, se perturbó tanto que dijo, vale, te voy a dar un trabajo, mira, te lo voy a dar en una hacienda que tengo yo lejos, para quitárselo de en medio. Y en esa hacienda tengo un hato de cerdos, quiero que los cuides. Y esto parece un acto compasivo, pero realmente es un insulto más que tiene que experimentar este joven. ¿Por qué? Porque este joven era evidente que era judío y todo el mundo sabía que los judíos no solo no comían cerdos, sino que tampoco lo cuidaban, ni entraban en contacto con los cerdos, eran animales inmundos. Y este hombre le insulta de esa manera, quiero que te vayas a una hacienda, al campo, lejos de mí, porque estás todo el día dando la lata, y te voy a dar un trabajo que es de lo peor para ti. Cuidado cerdos. Y ahí podría haber reaccionado el hijo menor y haber dicho, estoy ya pasando una línea roja que es peligrosa, me vuelvo a casa. No, se va a la hacienda, se va a cuidar los cerdos y ahí no acaba su situación. Dice que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Así que ahora ya no solamente le
comenzó a faltar. Ahora ya no tenía nada. No tenía nada que llevarse a la boca. Había unas algarrobas allí que decían, las veía como un pollo recién hecho. Y lo más trágico no es que deseara comerse una algarroba. Lo más trágico es que nadie le daba ni siquiera las algarrobas de los cerdos. Así que la libertad, el placer, la satisfacción que estaba buscando lejos de la casa de la esperanza, lejos del Padre, se torna ¿en qué? En dolor, en soledad y en pobreza extrema. ¿Se podría caer más bajo? Desde luego que sí. Podría haber muerto y podría haber experimentado la perdición eterna. Pero gracias a Dios que la parábola nos da una nota de esperanza. Y nos dice en el versículo 17 que este joven, en ese momento de máxima bajeza humana, volvió en sí. Dice, volviendo en sí. Tuvo un momento de claridad. Tuvo un momento donde recapacitó con lucidez absoluta sobre su situación personal, sobre quién era, sobre dónde estaba, sobre lo que tenía en su casa, sobre el padre que tenía. Empezó a recapacitar, volvió en sí, tuvo un momento de claridad. Y eso le dio la energía, la motivación para volver a casa, para recuperar la esperanza que ya había perdido. Y eso es algo maravilloso. Así que, hermanos, la condición de este joven es muy similar a la que muchas personas tienen cuando se alejan de Dios. Se alejan más y más de Dios, se van tan lejos como pueden de Dios y de su palabra y de su autoridad, y empiezan a derrochar, a despilfarrar lo mucho que Dios les había dado, tanto en posesiones materiales como en características, como en dones, como en habilidades personales, y su estado llega a ser en muchas ocasiones de miseria, de pobreza, y tienen que ponerse al servicio de un amo duro como el ciudadano que le dio trabajo al joven menor. Y estando allí en esa situación de servilismo, muchas veces los que se alejan de Dios no encuentran alivio en ninguna persona, en ninguna cosa. Y tengo una palabra para aquellos que están en esa situación. Hay esperanza. Se puede volver en sí, como hizo este joven. Se puede tener un momento de claridad como el que yo tuve hace 21 años. Puedes ser consciente de dónde estás, de dónde deberías estar y de que hay un Padre que tiene los brazos abiertos para ti. Es posible volver en sí. Así que no hay lugar tan bajo en el que te encuentres como para no poder recuperar la esperanza que ahora mismo has perdido por completo. ¿Te has alejado de la casa del Padre? ¿Te has alejado de la esperanza? ¿De verdad? ¿Has caído tan bajo como el joven de esta parábola o incluso más bajo aún? Puedes volver en sí. Puedes recapacitar. Puedes dirigirte de nuevo hacia el Padre. Y recuerda lo que vimos la semana pasada. Puedes encontrar a un Dios de brazos abiertos. Un Dios protector que va a cubrir, te va a devolver la honra que has perdido, te va a devolver los privilegios que no deberías haber rehusado nunca más. Hay esperanza para ti si estás en ese lugar. Pero quiero hablar también a aquellos que hace un tiempo cogieron su candado del amor y lo anclaron, lo cerraron, pusieron sus iniciales y las de Jesús en él y dijeron: Señor, confieso que tú eres mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Confieso que la unión de amor que me une a ti va a ser inquebrantable. Cojo la llave que cierra mi unión a ti y la tiro, la echo fuera para simbolizar que tú y yo estaremos juntos hasta que la muerte nos separe, pero que pasado el tiempo, la insatisfacción, la impaciencia, la independencia les ha llevado a estar buscando de nuevo la llave. Quiero hablar a aquellos que han encontrado la llave que habían tirado en el pasado al comprometerse con Jesús y que están a punto de meterla de nuevo en el candado porque están anhelando libertad según ellos. Están anhelando independencia, están anhelando acelerar los planes que tienen en su corazón. Quiero hablar a aquellos que están a punto de girar la llave, que están a punto de abrir el candado y de romper con ese compromiso que habían hecho en el pasado con Jesús. Quiero hablarles y rogarles desde aquí que no lo hagan, que no lo hagan, que dejen el candado cerrado, que tiren la llave a lo profundo del mar, que dejen ese candado cerrado y que aunque pasen malos tiempos, aunque el mundo se derrumbe a su alrededor, que sigan firmes en la esperanza,
que sigan aferrándose a ese Dios maravilloso que no va a tardar mucho en darnos una respuesta para traernos la libertad que necesitamos. Quiero hablar a esos que están pensando en abandonar, en alejarse de la esperanza. Y decirles que se lo replanteen, que se lo replanteen. El que se apresura alocadamente caerá en la pobreza. El que se deja dominar por la insatisfacción crónica va a lamentarlo, va a tener gran dolor. El impaciente va a tener serias y negativas consecuencias. ¿Por qué no oramos, hermanos? Vamos a ponernos en pie, por favor. Cerremos unos instantes nuestros ojos, por favor. Ora a Dios. No sé de cuál de los dos tipos de personas eres tú. Si eres el que está en un pozo profundo, un pozo en el que sientes que no hay esperanza. Quiero que pienses en ese Padre, que pienses en ese Jesús del que hablábamos la semana pasada, que está deseoso de compartir su abundancia contigo y de derramar su amor sobre ti. Quiero que pienses y que vuelvas en sí y que tomes los pasos necesarios para reconectarte con el Padre. O quizás eres de las personas que están pensando en alejarse de la casa de la esperanza, de la casa de este Padre maravilloso, alejarse de Jesús. Quizás eres de los que están pensando en abrir el candado que te une, que te arraiga a Él para encontrar tu propia libertad. Quiero que lo reconsideres, que recapacites. Recapacita unos instantes mientras adoramos al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Rey de reyes, aquí estoy. Brindo a ti mi amor y mi adoración, pues tú eres Dios, el gran creador, nuestro Salvador. El universo se formó con tu voz, el mundo entero vino a existir. Palabra de Dios, principio y fin. Y yo te alabaré, Señor, levantando mis manos a ti. Con mi corazón te exaltaré, ofreciendo canciones de amor. Para siempre te adoraré, para siempre te adoraré. Sí, Señor. Para siempre te adoraremos, Señor. Te adoramos, eres lo más maravilloso. No hay libertad fuera de ti, Jesús. No hay placer duradero fuera de ti, Jesús. No hay satisfacción plena fuera de ti, Jesús. Señor, ayúdanos a apreciar lo mucho que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos a enfocarnos en lo que no se ve, en lo que es eterno, Señor. Oh Dios, ayúdanos a fijar adecuadamente nuestras expectativas en ti, a no ser impacientes, Señor. Oh Señor, Te alabaré, Señor, levantando
Voy a pedir que estemos nuestros ojos cerrados, adorando a Dios, reflexionando acerca de lo que hemos escuchado. Y mientras lo hacemos, no sé si aquí hay alguien que necesita volver en sí, ha recapacitado y ve claramente que no va por la senda adecuada, que está tomando decisiones que le alejan de la casa de la esperanza, decisiones que le están llevando a romper ese arraigo, ese compromiso que generó con Dios en el pasado. Tiene la llave.